Ayer, plan de 6, más allá de las 6 de la tarde, el presidente de esta institución, el señor Daniel Schmerler, presentó su carta de renuncia 12 días después, ¿no? 12 días después de la tragedia, y también lo que había dicho el ministro de Energía y Minas hoy en la conferencia, que se les adelantó. Ellos ya iban a pedir su renuncia, pero era increíble, tuvo que haber presión mediática para que el señor Schmerler tenga que renunciar a Osinermin. Era increíble, 23 muertos y ningún funcionario decía aquí estoy, nadie decía la culpa es mía, la responsabilidad es mía. Pero bueno, estamos justamente con el ex viceministro de Energía y Minas, el señor Pedro Gamio, para que nos dé un poquito, y quizá, no sé, el sector de Energía y Minas, de energía en particular, es bastante técnico, y quizás los peruanos no entendemos, porque el expresidente ahora de Osinermin, en la carta de renuncia, él en sus 13 decía que no tenía ninguna responsabilidad. Él en esta carta lo que venía diciendo era que se cumplió con todos los parámetros establecidos en la ley en cuanto a la supervisión de esta actividad, pero uno se dice entonces, ¿a qué responsabilizamos de estos 23 muertos? Muy buenas tardes en principio, señor Gamio. Buenas tardes, a sus órdenes. El tema es realmente crítico. Saludo la decisión del presidente del Consejo de Ministros de declarar en reorganización el Osinermin, acaba de hacerlo. Se exige un plan integral de supervisión, como no se ha hecho antes. Estamos hablando de una sustancia peligrosa que está en este momento principalmente en medio de la informalidad. Hay transportes inseguros por todas partes de las ciudades del Perú, no es solo Lima, el interior del país. Transportes que no tienen permiso de nadie para llevar GLP, propano-butano. El tema también incluye a los balones de gas. Una buena parte de estos balones de gas licuado de petróleo o propano-butano ya han vencido su vida útil o han perdido su condición de seguridad por manipulación inadecuada de ellos. Entonces es fundamental hacer un plan de gran esfuerzo para el que sí tiene presupuesto Osinermin, incluyendo la fiscalización en alianza estratégica con la Policía Nacional y los gobiernos locales de todos estos medios informales de transporte. Eso es lo que le quería preguntar para entender un poco, ¿no? ¿Qué es lo que viene fallando o qué es lo más sensible aquí? ¿Es falta de una normativa adecuada que establezca parámetros de seguridad para hacer el transporte de este tipo de sustancias, de combustibles, de hidrocarburos? ¿O es un tema de fiscalización? Es decir, las normas están, las normas son claras, quizás sean las mejores, los mejores estándares internacionales, pero simplemente pues no tenemos la capacidad como Estado de fiscalizar que esas normas se cumplan. Principalmente es falta de supervisión. Tenemos un procedimiento que es bueno para Alemania, pero no sirve en el Perú, la declaración jurada. Ya. Esa es... Yo digo, y no hay forma... Bueno, yo digo, esta es mi verdad, y ya está. Esa decisión ha sido incorrecta. Que presenten sus expedientes y con una simple declaración jurada se le dé licencia a estos camiones es definitivamente un error. Esto tiene que cambiar. El estimado es que solo se llega a una quinta parte de verificación, de nivel de verificación. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando que la mayor parte de los vehículos no se les chequea. Entonces... O sea, por ejemplo, para que la gente lo entienda más simple, ¿no? De cada 5 camiones de estos que transportan... Solo el 20% está siendo sujeto a verificación. De cada 5, en promedio. Uno, en promedio. Es decir, estamos frente a una situación, y eso es porque no se ha medido la dimensión del problema. ¿Y cómo es el proceso, perdóname ahí, cómo es el proceso de verificación? Porque a veces uno ve por las calles, o quien nos ha topado a veces al lado de uno de estos camiones cisterna, ¿no? Que llevan combustible, y uno está al lado, maneja al lado de estos camiones. ¿Quién verifica? ¿La policía puede detener estos vehículos y pedirles, digamos, la normativa? Pero la policía no tiene la capacidad técnica de verificar que todo esté en las condiciones adecuadas para el transporte de combustibles. Es decir, o Osinermin tendría que estar como la Ocitran. La entidad rectora es el Osinermin.
Ocinermin es quien debe hacer las fiscalizaciones, pero como se trata de vehículos menores, Ocinermin tradicionalmente no se sentía competente para fiscalizar. Esa es una interpretación de la norma, porque no es una forma segura de transporte y si bien no tenían registro ni licencia alguna, el hecho de que se transporte de manera insegura una sustancia peligrosa, en mi opinión, exige un cambio, un ajuste en el procedimiento operativo de los Ocinermin. ¿Cómo que Ocinermin no se sentía competente? Es decir, uno hace una revisión de los procedimientos y es clara la argumentación de que vehículos menores no eran fiscalizados por el Ocinermin. ¿A qué se refiere con vehículos menores? Motocicletas, Okay. Furgonetas, hasta bicicletas. Yo he visto en una motocicleta llevar 5 balones de GLP, eso es una bomba de tiempo. Claro. Y encima volteados. Son construidos para instalación fija, es de alto riesgo llevarlos volteados, es contra normas de seguridad. Nosotros tenemos como norma vigente de seguridad, para hablar en palabras sencillas, una norma de los Estados Unidos. Esta norma de los Estados Unidos, NFPA 58, es del primer mundo. El problema es cómo se fiscaliza el cumplimiento de esa norma. Y a eso voy. Hay que extender el control, el radio de acción a estas unidades menores informales. No se hace a la fecha, solamente se apoyaba a algunos operativos porque se veía que había un problema, pero no había una obligación permanente de los Ocinermin de fiscalizar vehículos menores. Bueno, y esa es la verdadera bomba Esto es aparte de tiempo, de ¿no? los vehículos mayores, claro, donde también hay el problema de la declaración jurada. Ahora, permítame ver un comunicado que ha emitido hace pocos minutos la refinería La Pampilla, donde decíamos se ha producido un incidente más temprano. Ahí está lo siguiente, ¿no? A las 11:35 horas se detectó una fuga menor de GLP en la refinería La Pampilla, siendo así que con los equipos de mantenimiento y seguridad se controló inmediatamente la situación. En estricta aplicación de nuestros procedimientos internos de seguridad, de manera preventiva, se activó el sistema de refrigeración de una de nuestras esferas. No se presentaron daños personales ni materiales. Al momento, las operaciones se desarrollan con normalidad en la refinería La Pampilla. Bueno, ahí está, ¿no? Además es una empresa enorme, una gran empresa. Entendemos que tiene las condiciones de seguridad adecuadas, pero vamos nuevamente con los temas de vehículos menores, que creo que ahí está también una verdadera bomba de tiempo. Esa es una zona crítica. También está el cumplimiento de las reglas de juego por un montón de lugares que venden al por menor el GLP que no revisten condiciones seguras. Si uno está en la periferia de la Gran Lima y del interior del país, ve que se vende GLP hasta en bodegas donde se venden alimentos, todo mezclado. Es decir, se tiene que hacer un esfuerzo extraordinario, sancionador, pero también de orientación y educación al ciudadano. La mayor parte de hogares peruanos utilizan el propano-butano para cocinar. A eso me quería referir, porque me parecía las cifras de informalidad dentro de los balones de gas también eran bastante altas. Es decir, ¿cuántos del 100% de balones de gas que circulan en el mercado peruano, cuántos están, intervenidos, cuántos han sido adulterados? En el año 2017, el propio Ocinermin presentó un informe a la Comisión de Energía y Minas del Congreso donde estimaba que el 50% de balones no estaban en condiciones de ser usados. 50%, o sea, tenemos una bomba de tiempo en nuestras casas. Esto era hace poco más de 2 años. Ha habido un esfuerzo de corregir esta situación, pero este esfuerzo es insuficiente porque lamentablemente hay piratería, se maquilla los balones. Hay algunas empresas muy serias, pero otras que le sacan la vuelta a la norma, y como no hay verificación, debemos llegar incluso a una recomendación que para mí fue muy buena, que es poner un chip en cada balón para que tenga la historia del balón, y esa sea una forma de proteger al consumidor. Se trata de defender la vida y la salud de las personas. Este es un combustible peligroso. Entonces, yo creo que Ocinermin tiene el presupuesto y tiene que desarrollar una estrategia de la mano con la policía, de la mano con los gobiernos locales, y hacer un esfuerzo a nivel nacional, porque
esto hay que prevenirlo y no tener que lamentarlo. Es decir, la reestructuración de Ocinermin pasa por tener una participación mucho más micro dentro de la sociedad peruana, es decir, ver el día a día de las personas, que tiene que ver con la compra de balones de gas, tiene que ver justamente con esto que estamos hablando. Ocinermin tiene oficinas en todo el Perú, tiene que hacer acuerdos con los gobiernos locales, capacitar a los supervisores, iniciar una campaña intensa que lleve a resultados concretos, que le presente al presidente del Consejo de Ministros y al presidente del Consejo de Ministros al Congreso un plan que signifique que la norma en el papel se lleva al campo, a la realidad. En la medida en que acabemos con la historia de Pepe el Vivo, aquel que le saca la vuelta a la norma, aquel que... porque tenemos problemas muy serios en el GLP. Uno es el tema de seguridad, pero también tenemos subsidios que no están funcionando. Hay también un contrabando interno entre el gas envasado y el GLP a granel. El GLP envasado y el GLP a granel, donde supuestamente va para las casas, pero se desvía y va para comercio, transporte e industria. Y todos los peruanos pagamos ese subsidio en el Fondo de Estabilización. Hay varios problemas, pero el principal hoy, por el cual tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, es la seguridad en todo tipo de medio de transporte que pretenda llevar GLP al usuario final. Una última pregunta en su calidad de experto en temas de energía sobre lo que hemos conocido el día de hoy. Odebrecht ha demandado al Estado peruano ante el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, el CIADI, por el caso del gasoducto sur peruano. Está pidiendo $1.200 millones de indemnización. El MEF ha salido a decir que se van a defender con todo sobre esta demanda. ¿Cuál es su opinión? Porque esto se da luego de un acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña. Mire, este es un tema muy grave. No es culpa de los fiscales, es un problema de deficiencia de la norma. Los fiscales han exigido el pago de la deuda tributaria, la famosa responsabilidad que se paga, responsabilidad civil, como consecuencia de reconocer que han cometido un delito. Pero no se ha tomado el criterio también de poner las cuentas en orden y no demandar al Estado más por un tema donde ha habido un acto de corrupción. Es decir, hay un vacío que hace tiempo, no solamente el que habla, que es profesor en la Universidad Católica, varios colegas han observado la necesidad de que eso se rectifique para que los fiscales, a la hora de firmar el acuerdo de delación, tengamos también como aspecto importante defender las cuentas del país. $1.200 millones, eso es por un lado. Y por otro lado, dígame, ¿cuál concesión donde ha habido un acto de corrupción ha revertido al Estado al amparo de la cláusula anticorrupción y el Estado de nuevo lo ha concesionado? Ningún proyecto. O sea, estamos en un tema en el cual se está avanzando en el ajusticiamiento de los corruptos, pero se está descuidando la defensa de la caja fiscal, del dinero de todos los peruanos. Entonces es fundamental que esto se corrija, porque no se debe permitir que Odebrecht, encima que ha sido parte de esta cadena de corrupción, encima nos quiera cobrar las inversiones realizadas, cuando por la penalidad de la cláusula anticorrupción revierte al Estado la obra sin pago alguno. ¿Es por esto o es por esta estrategia que ellos se cuidaron mucho en decir que efectivamente cometieron un acto de corrupción en el gasoducto? Porque ellos admiten actos de corrupción en las otras obras, pero en el gasoducto ellos se han cuidado en decir que eso fue totalmente limpio. En el gasoducto hay una acción fiscal en curso. Sí. No es que no haya un hecho controvertido, es evidentemente materia de un proceso, pero existe en el derecho administrativo una figura que se llama la medida cautelar. El Estado se resguarda en tanto llega la sentencia y retiene activos, pide garantías y le exige a quien ha delatado y ha entrado a un convenio de colaboración: usted no me va a demandar hasta que esto quede completamente aclarado, y si hay hecho de corrupción, usted es corresponsable. ¿Usted ve algún riesgo de que el Estado peruano pueda perder este arbitraje en el CIADI o tenemos la de ganar, dado el perfil de Odebrecht? Yo creo que es urgente en este momento corregir la norma. Ha podido hacerse mediante decreto de urgencia. El acuerdo, dice, de colaboración. Corregir la norma que regula
las condiciones de los acuerdos de colaboración, es decir, incluir cuentas pendientes con el Estado peruano, incluir cumplimiento de las obligaciones en los distintos contratos o concesiones y tener peritos de primer nivel que digan, oiga, ¿qué falló en este contrato? El Hospital del Cusco, ¿qué falló en esta carretera? ¿Qué falló en el gasoducto del sur? Bueno, señor, usted tiene que comprometerse a honrar la casa y no demandar al Estado peruano porque usted ha cometido el acto de corrupción. Usted ha sido parte de una violación a las reglas de juego. ¿Cuál es la regla de juego? Ganar limpiamente y hacer las cosas bien. Claro que sí. Muchas gracias, don Pedro Gamio, exministro de Energía, dándonos luces sobre este tema, no solamente el caso de Osina Hermín, sino toda otra historia que se abre con el caso Lavallato. Odebrecht denunció al Estado peruano ante el CIADI del Banco Mundial por el gasoducto sur peruano. ¿Por cuánto, señores? ¿Cuánto nos pide? 1.200 millones de dólares, 1.200 millones de dólares, casi lo que cuesta, son 2 chincheros más o menos, 1.200 millones de dólares, para que se hagan una idea. Nos vamos a una pausa, no se vayan, venimos con mucho más.